Felicidades, mamá, ahora vives en la propiedad de mi esposo. Si intentas hacerte la lista, te vas a la calle. Las palabras de mi propia hija Beatriz resonaban en mis oídos como un eco interminable mientras mis manos temblaban sosteniendo el registro de la hacienda. La propiedad de $2 millones que mi padre me había dejado como herencia estaba registrada a nombre de Valentín, mi yerno. Mi yerno, ese hombre que había entrado a mi casa con sonrisas y palabras dulces, ahora me miraba con desprecio desde el sillón que antes era de mi difunto esposo. Riéndose con esa risa cruel que nunca antes había escuchado, añadió: ahora ya no mandas nada, vas a servirnos. Pero en ese momento, mientras sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, algo dentro de mí se negaba a quebrarse completamente. No sabían que quien ríe al final ríe mejor. Y yo, Hortensia, de 65 años, viuda y aparentemente derrotada, tenía un plan que ni siquiera imaginaban. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi padre falleció. Él había sido un hombre trabajador que construyó esa hacienda con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Yo lo cuidé durante sus últimos años, cuando la enfermedad lo fue consumiendo lentamente. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para prepararle su desayuno exactamente como le gustaba. Pan tostado con mantequilla, café negro sin azúcar y frutas frescas. Me sentaba a su lado mientras comía, observando cómo sus manos arrugadas temblaban al sostener la taza. Papá solía decirme: Hortensia, esta tierra es tuya, cuídala como yo la cuidé, nunca dejes que nadie te la quite. Yo asentía con lágrimas en los ojos, prometiéndole que así sería. Nunca imaginé que esa promesa se convertiría en la batalla más difícil de mi vida. Después de su funeral, todo pareció moverse demasiado rápido. Los abogados, los papeles, las firmas interminables. Yo estaba sumergida en el dolor, apenas podía pensar con claridad. Beatriz, mi única hija, estuvo a mi lado durante esos días, o eso creía yo. Ella me abrazaba, me decía que todo estaría bien, que me ayudaría con todos los trámites. Valentín, su esposo, también se mostraba solidario. Ofrecía llevarme a las oficinas gubernamentales, ayudarme a organizar los documentos, hacerse cargo de las gestiones que yo no entendía bien. Yo confié en ellos. Confié porque eran mi familia, porque pensé que el amor de una hija hacia su madre era inquebrantable. ¡Qué equivocada estaba! La hacienda era hermosa. Tenía 10 hectáreas de tierra fértil, una casa principal con 6 habitaciones amplias, establos, jardines, que mi padre cultivaba con devoción, y una vista privilegiada hacia las montañas. Cada rincón guardaba recuerdos de mi infancia, de las tardes jugando entre los árboles frutales, de las noches, escuchando a papá tocar la guitarra en el portal. Esa tierra valía $2 millones según la tasación oficial, pero para mí no tenía precio. Era mi hogar, mi historia, mi legado. Cuando Beatriz me propuso que ella y Valentín se mudaran conmigo, me pareció una bendición. Yo vivía sola desde que mi esposo murió hace 3 años, y la soledad pesaba sobre mis hombros como una carga invisible. Tener a mi hija cerca, escuchar risas en la casa, preparar comidas para más de una persona me llenaba de alegría. Acepté sin dudarlo. Preparé la habitación más grande para ellos, llené el closet con sábanas nuevas, puse flores frescas en el buró. Quería que se sintieran bienvenidos, que supieran que esa casa también era suya. Los primeros meses fueron agradables. Valentín se levantaba temprano, ayudaba con las reparaciones menores de la propiedad, arreglaba las cercas, pintaba las paredes exteriores, podaba los árboles. Yo pensaba: qué suerte tiene mi hija de tener un esposo tan trabajador, tan atento. Beatriz cocinaba conmigo por las tardes, y juntas preparábamos las recetas que mi madre me había enseñado. Hablábamos de todo, de sus planes de tener hijos, algún día, de los recuerdos de cuando ella era pequeña, de lo orgulloso que estaría su abuelo de verla tan feliz. Yo me sentía completa nuevamente. La tristeza por la muerte de papá seguía ahí latente, pero tener a mi familia cerca la hacía más llevadera. Valentín empezó a sugerirme cosas sobre la administración de la hacienda. Decía que yo no debería preocuparme tanto por los impuestos, por el mantenimiento, por las cuestiones legales. Que él podía encargarse de todo eso para que yo descansara y disfrutara de mis años dorados. Suena lindo cuando lo pones así, me dijo una tarde mientras tomábamos limonada en el portal. Tú ya trabajaste suficiente toda tu vida, ahora mereces descansar. Déjame a mí ocuparme de los detalles aburridos. Yo lo miré con gratitud, pensando que era un yerno considerado, un hombre que genuinamente se preocupaba por mi bienestar. Firmé los poderes que me pidió, autorizaciones para que él pudiera hacer trámites en mi nombre, pagar servicios, gestionar documentos. Todo bajo la supervisión y aprobación de Beatriz, quien me aseguraba que era lo mejor, que así yo no tendría que estar yendo a oficinas, perdiendo tiempo en filas interminables. Pero había señales.
Pequeñas señales que yo ignoré porque no quería ver la verdad. Valentín comenzó a hablar con un tono diferente cuando se refería a la propiedad. Decía nuestra hacienda en lugar de tu hacienda. Tomaba decisiones sin consultarme, vendió 3 vacas que papá había criado con tanto cuidado, contrató trabajadores nuevos, despidió a don Ezequiel, el cuidador que llevaba 20 años con nosotros. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin avisarme, me respondió con una sonrisa tensa: es que don Ezequiel ya está muy viejo, Hortensia, necesitamos gente más joven, más eficiente. No te preocupes, yo sé lo que hago. Su tono no admitía réplica, y yo me quedé callada sintiendo una incomodidad que no supe nombrar en ese momento. Beatriz también cambió. Se volvió distante, menos cariñosa. Ya no cocinábamos juntas. Pasaba horas encerrada en su habitación o salía con Valentín sin decirme a dónde iban. Cuando intentaba conversar con ella, respondía con monosílabos, con prisa, como si mi presencia le molestara. Mamá, no empieces, me decía cuando yo preguntaba si todo estaba bien, estoy ocupada. Y yo me tragaba las palabras, el desconcierto, la tristeza de sentir que estaba perdiendo a mi hija sin entender por qué. Entonces llegó ese día. El día en que mi mundo se derrumbó por completo. Valentín entró a la sala con un sobremanila en la mano. Su expresión era seria, casi solemne. Hortensia, necesito que veas esto, dijo extendiéndome el sobre. Yo lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos del registro de la propiedad. Leí una vez, 2 veces, 3 veces, sin poder creerlo. La hacienda, mi hacienda, la tierra que mi padre me dejó, estaba registrada a nombre de Valentín Ochoa. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Esto tiene que ser un error, dije con voz quebrada, tiene que ser un error, Valentín. Él me miró con una sonrisa fría, una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro. No es ningún error, Hortensia. La propiedad es mía ahora. Tú firmaste todo lo necesario hace meses. ¿Recuerdas los poderes, las autorizaciones? Pues bien, yo me encargué de que todo quedara legalmente bajo mi nombre. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no puede ser real, susurré mirando los documentos una y otra vez buscando alguna señal de que era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no era un sueño. Los sellos oficiales, las firmas, los timbres, todo era auténtico. Valentín, ¿cómo pudiste hacer esto?, balbuceé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Él se encogió de hombros con indiferencia, como si estuviéramos hablando del clima. Fue fácil, Hortensia, muy fácil. Tú confiabas en mí, firmabas todo lo que te ponía enfrente sin leer, sin preguntar. Una vieja ingenua, eso es lo que eres. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Vieja ingenua. Repetí esas palabras en mi mente, sintiendo cómo se clavaban en mi pecho como cuchillos afilados. Beatriz, gritó llamando a mi hija con desesperación. Beatriz, ven por favor. Ella apareció en el umbral de la puerta con los brazos cruzados y una expresión fría en el rostro. Mamá, ya sabemos que descubriste todo, dijo con un tono que jamás le había escuchado, así que ahórrate el drama. Yo la miré sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Tú lo sabías?, pregunté con voz temblorosa. ¿Tú sabías lo que él estaba haciendo? Ella asintió con una sonrisa burlona. Claro que lo sabía, mamá. Fue idea mía desde el principio. ¿Crees que Valentín se casó conmigo por amor? Por favor. Él se casó conmigo para llegar hasta ti, hasta esta propiedad. Y yo acepté porque estoy cansada de vivir con migajas, esperando a que tú mueras para heredar algo. Así que decidimos adelantar las cosas. Las palabras de mi hija me destrozaron más que todo lo demás. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Beatriz, ¿cómo puedes decir eso?, murmuré. Yo te di todo, siempre te amé, te cuidé. Ella soltó una carcajada amarga. Me diste todo. Mamá, me diste una vida mediocre en este rancho olvidado. Mientras mis amigas viajaban por Europa, yo estaba aquí encerrada cuidando gallinas. Mientras ellas tenían ropa de diseñador, yo usaba vestidos viejos que tú misma cosías. Siempre fuiste tacaña, siempre ahorrando cada centavo, guardándolo para morirte y dejarme las obras. Pues ya no más. Ahora Valentín y yo tenemos el control y tú vas a hacer exactamente lo que te digamos. Valentín se acercó a mí con pasos lentos, calculados. Se inclinó hasta quedar a la altura de mi rostro y con voz glacial dijo: escúchame bien, Hortensia. Desde ahora las cosas van a cambiar. Esta es mi propiedad, mi casa. Tú vives aquí por mi generosidad. Y si quieres seguir teniendo un techo sobre tu cabeza, vas a obedecer mis reglas.
Vas a cocinar, vas a limpiar, vas a lavar nuestra ropa. Vas a servirnos como la empleada que ahora eres. Y si se te ocurre hacerte la lista, si intentas ir a la policía o buscar ayuda, te juro que te echo a la calle sin nada. A ver cuánto duras ahí afuera a tu edad, sin dinero, sin familia. Nadie va a creerte, nadie va a ayudarte. Los papeles están en orden, todo es legal. Así que acostúmbrate a tu nueva vida. Me quedé paralizada sin poder articular palabra. Miré a Beatriz buscando algún rastro de la niña dulce que había criado, de la hija que me abrazaba cuando tenía pesadillas, de la joven que me decía cuánto me amaba. Pero esa persona ya no existía. En su lugar había una mujer que me miraba con frialdad, con resentimiento, con un desprecio que me helaba la sangre. Valentín dio un paso atrás y señaló hacia la cocina. Anda, vete a preparar la cena. Queremos pollo asado con papas. Y que esté listo en 1 hora. Muévete. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme, pero obedecí. Caminé hacia la cocina sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba con cada paso. Esa noche, mientras cocinaba, las lágrimas caían sobre la tabla de picar mezclándose con los vegetales que cortaba. Mis manos se movían por inercia, pelando papas, sazonando el pollo, encendiendo el horno. Pero mi mente estaba en otro lugar, recordando los sacrificios que había hecho por Beatriz. Recordaba las noches sin dormir cuando ella era bebé y lloraba con fiebre. Las veces que me salté comidas para que ella tuviera suficiente. Los trabajos extra que tomé limpiando casas ajenas, cosiendo ropa, lavando pisos, para pagarle la escuela, los libros, el uniforme. Todo eso, ¿para qué? Para que ahora me mirara como si fuera basura. Serví la cena en la mesa del comedor. Valentín y Beatriz se sentaron como reyes mientras yo permanecía de pie esperando órdenes. La comida está fría, dijo Valentín después de probar un bocado. Llévala de vuelta y caliéntala bien. Y tráeme una cerveza. Yo obedecí sin decir nada. Tomé su plato, regresé a la cocina, lo calenté en el horno y le serví su cerveza. Cuando regresé, Beatriz me miró con fastidio. Mamá, pareces una estatua ahí parada. Vete a la cocina y come ahí. No queremos verte mientras cenamos. Me retiré sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Los días siguientes fueron un infierno. Valentín me despertaba a las 5 de la mañana golpeando la puerta de mi habitación. Levántate, holgazana, gritaba, hay mucho que hacer. Yo me levantaba con el cuerpo adolorido, las articulaciones rígidas, los huesos cansados. A mis 65 años cada movimiento era un esfuerzo, pero no tenía opción. Limpiaba toda la casa, trapeaba los pisos, sacudía los muebles, lavaba los baños. Luego preparaba el desayuno para ellos. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja, recién exprimido, café. Ellos comían sin siquiera mirarme, sin un gracias, sin un gesto de reconocimiento. Yo comía las sobras en la cocina de pie junto al fregadero. Beatriz se había vuelto aún más cruel que Valentín. Me daba órdenes constantemente. Lava mi ropa, plancha mis vestidos, limpia mi habitación, organiza mi closet. Y lo quiero impecable, mamá, porque si encuentro un solo error vas a repetirlo todo. A veces yo intentaba hablar con ella, intentaba recordarle los buenos momentos que habíamos compartido. Beatriz, hija mía, por favor, decía con voz suplicante, podemos hablar, podemos arreglar esto. Ella me cortaba de inmediato. No tenemos nada de qué hablar. Tú ya no eres mi madre, eres mi sirvienta. Así que cállate y haz tu trabajo. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a Valentín hablando por teléfono. Estaba en el portal fumando un cigarro y no se dio cuenta de que yo podía oírlo. Si todo salió perfecto, decía con tono satisfecho, la vieja cayó como una tonta. Ahora la propiedad es mía y puedo hacer lo que quiera con ella. Estoy pensando en vender algunas hectáreas, hay un comprador interesado que ofrece $300,000. Imagínate eso. Dinero fácil. Y lo mejor es que es completamente legal. Ella firmó todo. Hizo una pausa escuchando a la persona del otro lado. Luego rió. No va a hacer nada. La tengo amenazada. Sabe que si abre la boca la echo a la calle. Además, ¿quién le va a creer? Es una vieja sin educación, sin recursos. Nadie le va a hacer caso. Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Rabia contra Valentín, contra Beatriz, contra mí misma, por haber sido tan ciega, tan confiada. Pero junto con la rabia también sentí algo más. Determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían el legado de mi padre.
No iba a dejar que me trataran como basura. Tenía que encontrar una manera de recuperar lo que era mío. Pero debía ser inteligente. Si actuaba impulsivamente, si mostraba resistencia abierta a Valentín, cumpliría su amenaza. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién recurrir. Esa noche, después de que Valentín y Beatriz se fueron a dormir, me quedé despierta en mi pequeña habitación. Había sido relegada al cuarto de servicio, un espacio diminuto con una cama estrecha, un buró viejo y una ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Pensé en Rubén, el abogado de mi padre. Él había estado presente en el funeral, me había dado sus condolencias, me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal no dudara en buscarlo. En ese momento no pensé que lo necesitaría. Ahora era mi única esperanza. El problema era cómo contactar a Rubén sin que Valentín y Beatriz se dieran cuenta. Ellos controlaban todo. Mi teléfono celular me lo habían quitado el segundo día después de la revelación. No tienes necesidad de hablar con nadie, me había dicho Valentín arrebatándomelo de las manos. No podía salir de la hacienda sin permiso. Las llaves del portón principal estaban siempre con Valentín. Me sentía como una prisionera en mi propia casa, en la tierra donde había nacido, donde había crecido, donde pensé que pasaría mis últimos años en paz. Pero no me iba a rendir. No podía rendirme. Durante el día fingía sumisión. Cumplía con todas las tareas que me asignaban sin protestar, sin levantar la mirada. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba. Me mordía la lengua cuando Valentín me insultaba, cuando Beatriz me trataba con desdén. Tragaba mi orgullo, mi dolor, mi humillación. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo pensaba, yo planeaba. Observaba cada detalle de sus rutinas. Valentín salía todos los martes y jueves por la tarde, decía que iba a reuniones de negocios. Beatriz los miércoles iba al salón de belleza en el pueblo, pasaba horas ahí haciéndose las uñas, el cabello, tratamientos faciales. Gastaba dinero que antes yo ahorraba con tanto sacrificio, ahora lo despilfarraba sin pensarlo dos veces. Una mañana, mientras limpiaba la oficina que Valentín había establecido en lo que antes era el estudio de mi padre, encontré algo. Entre los papeles desordenados sobre el escritorio había un sobre abierto. Miré hacia la puerta asegurándome de que nadie venía. Con manos temblorosas tomé el sobre y leí su contenido. Era una carta de un banco confirmando la apertura de una línea de crédito de $500,000 usando la hacienda como garantía. $500,000. Valentín estaba endeudando mi propiedad. Si no pagaba esa deuda, el banco podría ejecutar una hipoteca, quedarse con todo. Sentí que el pánico me invadía, pero rápidamente lo controlé. Saqué mi viejo teléfono celular que había escondido bajo el colchón de mi cama, lo había recuperado una noche mientras ellos dormían profundamente, y tomé fotografías de todos los documentos que pude encontrar. La carta del banco, contratos, facturas, todo lo que parecía importante. Esa tarde Beatriz anunció que saldría al pueblo. Necesito comprar ropa nueva, dijo mirándose en el espejo de la sala. Este vestido color arena ya no me gusta. Quiero algo más elegante, más caro. Valentín le dio una tarjeta de crédito. Cómprate lo que quieras, mi amor, le dijo besándola en la frente. Ahora podemos darnos esos lujos. Yo los observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada lavando los platos del desayuno. Beatriz se fue en el auto que antes era mío, un automóvil que mi esposo me había regalado años atrás. Ahora ella lo usaba como si siempre hubiera sido suyo. En cuanto Beatriz se marchó, Valentín me llamó. Hortensia, ven aquí. Fui a la sala donde él estaba recostado en el sofá viendo televisión con una cerveza en la mano. Voy a salir en una hora, dijo sin mirarme. Quiero que prepares enchiladas para la cena. Y que estén listas cuando regrese. No quiero excusas. Asentí en silencio. Él se levantó, subió a su habitación y escuché el sonido de la ducha. Esta era mi oportunidad. Tenía una hora, tal vez un poco más. Corrí a mi habitación, tomé el teléfono y busqué el número de Rubén. Lo había guardado hacía meses en mi vieja agenda. Marqué con dedos temblorosos. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Por favor, contesta, susurré, por favor. Bueno, respondió finalmente una voz grave y calmada. Rubén, soy yo, Hortensia, dije casi sin aliento, la hija de don Manuel. Felicidades, mamá, ahora vives en la propiedad de mi esposo. Si intentas hacerte la lista, te vas a la calle. Las palabras de mi propia hija Beatriz resonaban en mis oídos como un eco interminable mientras mis manos temblaban sosteniendo el registro de la hacienda.
La propiedad de $2 millones que mi padre me había dejado como herencia estaba registrada a nombre de Valentín, mi yerno. Mi yerno, ese hombre que había entrado a mi casa con sonrisas y palabras dulces, ahora me miraba con desprecio desde el sillón que antes era de mi difunto esposo. Riéndose con esa risa cruel que nunca antes había escuchado, añadió: ahora ya no mandas nada, vas a servirnos. Pero en ese momento, mientras sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, algo dentro de mí se negaba a quebrarse completamente. No sabían que quien ríe al final ríe mejor. Y yo, Hortensia, de 65 años, viuda y aparentemente derrotada, tenía un plan que ni siquiera imaginaban. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi padre falleció. Él había sido un hombre trabajador que construyó esa hacienda con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Yo lo cuidé durante sus últimos años, cuando la enfermedad lo fue consumiendo lentamente. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para prepararle su desayuno exactamente como le gustaba. Pan tostado con mantequilla, café negro sin azúcar y frutas frescas. Me sentaba a su lado mientras comía, observando cómo sus manos arrugadas temblaban al sostener la taza. Papá solía decirme: Hortensia, esta tierra es tuya, cuídala como yo la cuidé, nunca dejes que nadie te la quite. Yo asentía con lágrimas en los ojos, prometiéndole que así sería. Nunca imaginé que esa promesa se convertiría en la batalla más difícil de mi vida. Después de su funeral, todo pareció moverse demasiado rápido. Los abogados, los papeles, las firmas interminables. Yo estaba sumergida en el dolor, apenas podía pensar con claridad. Beatriz, mi única hija, estuvo a mi lado durante esos días, o eso creía yo. Ella me abrazaba, me decía que todo estaría bien, que me ayudaría con todos los trámites. Valentín, su esposo, también se mostraba solidario. Ofrecía llevarme a las oficinas gubernamentales, ayudarme a organizar los documentos, hacerse cargo de las gestiones que yo no entendía bien. Yo confié en ellos. Confié porque eran mi familia, porque pensé que el amor de una hija hacia su madre era inquebrantable. ¡Qué equivocada estaba! La hacienda era hermosa. Tenía 10 hectáreas de tierra fértil, una casa principal con 6 habitaciones amplias, establos, jardines, que mi padre cultivaba con devoción, y una vista privilegiada hacia las montañas. Cada rincón guardaba recuerdos de mi infancia, de las tardes jugando entre los árboles frutales, de las noches, escuchando a papá tocar la guitarra en el portal. Esa tierra valía $2 millones según la tasación oficial, pero para mí no tenía precio. Era mi hogar, mi historia, mi legado. Cuando Beatriz me propuso que ella y Valentín se mudaran conmigo, me pareció una bendición. Yo vivía sola desde que mi esposo murió hace 3 años, y la soledad pesaba sobre mis hombros como una carga invisible. Tener a mi hija cerca, escuchar risas en la casa, preparar comidas para más de una persona me llenaba de alegría. Acepté sin dudarlo. Preparé la habitación más grande para ellos, llené el closet con sábanas nuevas, puse flores frescas en el buró. Quería que se sintieran bienvenidos, que supieran que esa casa también era suya. Los primeros meses fueron agradables. Valentín se levantaba temprano, ayudaba con las reparaciones menores de la propiedad, arreglaba las cercas, pintaba las paredes exteriores, podaba los árboles. Yo pensaba: qué suerte tiene mi hija de tener un esposo tan trabajador, tan atento. Beatriz cocinaba conmigo por las tardes, y juntas preparábamos las recetas que mi madre me había enseñado. Hablábamos de todo, de sus planes de tener hijos, algún día de los recuerdos de cuando ella era pequeña, de lo orgulloso que estaría su abuelo de verla tan feliz. Yo me sentía completa nuevamente. La tristeza por la muerte de papá seguía ahí latente, pero tener a mi familia cerca la hacía más llevadera. Valentín empezó a sugerirme cosas sobre la administración de la hacienda. Decía que yo no debería preocuparme tanto por los impuestos, por el mantenimiento, por las cuestiones legales. Que él podía encargarse de todo eso para que yo descansara y disfrutara de mis años dorados. Suena lindo cuando lo pones así, me dijo una tarde mientras tomábamos limonada en el portal. Tú ya trabajaste suficiente toda tu vida, ahora mereces descansar. Déjame a mí ocuparme de los detalles aburridos. Yo lo miré con gratitud, pensando que era un yerno considerado, un hombre que genuinamente se preocupaba por mi bienestar. Firmé los poderes que me pidió, autorizaciones para que él pudiera hacer trámites en mi nombre, pagar servicios, gestionar documentos. Todo bajo la supervisión y aprobación de Beatriz, quien me aseguraba que era lo mejor, que así yo no tendría que estar yendo a oficinas, perdiendo tiempo en filas interminables. Pero había señales. Pequeñas señales que yo ignoré porque no quería ver la verdad. Valentín comenzó a hablar con un tono diferente cuando se refería a la propiedad. Decía nuestra hacienda en lugar de tu hacienda.
Tomaba decisiones sin consultarme, vendió 3 vacas que papá había criado con tanto cuidado, contrató trabajadores nuevos, despidió a don Ezequiel, el cuidador que llevaba 20 años con nosotros. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin avisarme, me respondió con una sonrisa tensa: es que don Ezequiel ya está muy viejo, Hortensia, necesitamos gente más joven, más eficiente. No te preocupes, yo sé lo que hago. Su tono no admitía réplica, y yo me quedé callada sintiendo una incomodidad que no supe nombrar en ese momento. Beatriz también cambió. Se volvió distante, menos cariñosa. Ya no cocinábamos juntas. Pasaba horas encerrada en su habitación o salía con Valentín sin decirme a dónde iban. Cuando intentaba conversar con ella, respondía con monosílabos, con prisa, como si mi presencia le molestara. Mamá, no empieces, me decía cuando yo preguntaba si todo estaba bien, estoy ocupada. Y yo me tragaba las palabras, el desconcierto, la tristeza de sentir que estaba perdiendo a mi hija sin entender por qué. Entonces llegó ese día. El día en que mi mundo se derrumbó por completo. Valentín entró a la sala con un sobremanila en la mano. Su expresión era seria, casi solemne. Hortensia, necesito que veas esto, dijo extendiéndome el sobre. Yo lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos del registro de la propiedad. Leí una vez, 2 veces, 3 veces, sin poder creerlo. La hacienda, mi hacienda, la tierra que mi padre me dejó, estaba registrada a nombre de Valentín Ochoa. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Esto tiene que ser un error, dije con voz quebrada, tiene que ser un error, Valentín. Él me miró con una sonrisa fría, una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro. No es ningún error, Hortensia. La propiedad es mía ahora. Tú firmaste todo lo necesario hace meses. ¿Recuerdas los poderes, las autorizaciones? Pues bien, yo me encargué de que todo quedara legalmente bajo mi nombre. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no puede ser real, susurré mirando los documentos una y otra vez buscando alguna señal de que era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no era un sueño. Los sellos oficiales, las firmas, los timbres, todo era auténtico. Valentín, ¿cómo pudiste hacer esto?, balbuceé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Él se encogió de hombros con indiferencia, como si estuviéramos hablando del clima. Fue fácil, Hortensia, muy fácil. Tú confiabas en mí, firmabas todo lo que te ponía enfrente sin leer, sin preguntar. Una vieja ingenua, eso es lo que eres. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Vieja ingenua. Repetí esas palabras en mi mente, sintiendo cómo se clavaban en mi pecho como cuchillos afilados. Beatriz, gritó llamando a mi hija con desesperación. Beatriz, ven por favor. Ella apareció en el umbral de la puerta con los brazos cruzados y una expresión fría en el rostro. Mamá, ya sabemos que descubriste todo, dijo con un tono que jamás le había escuchado, así que ahórrate el drama. Yo la miré sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Tú lo sabías?, pregunté con voz temblorosa. ¿Tú sabías lo que él estaba haciendo? Ella asintió con una sonrisa burlona. Claro que lo sabía, mamá. Fue idea mía desde el principio. ¿Crees que Valentín se casó conmigo por amor? Por favor. Él se casó conmigo para llegar hasta ti, hasta esta propiedad. Y yo acepté porque estoy cansada de vivir con migajas, esperando a que tú mueras para heredar algo. Así que decidimos adelantar las cosas. Las palabras de mi hija me destrozaron más que todo lo demás. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Beatriz, ¿cómo puedes decir eso?, murmuré. Yo te di todo, siempre te amé, te cuidé. Ella soltó una carcajada amarga. Me diste todo. Mamá, me diste una vida mediocre en este rancho olvidado. Mientras mis amigas viajaban por Europa, yo estaba aquí encerrada cuidando gallinas. Mientras ellas tenían ropa de diseñador, yo usaba vestidos viejos que tú misma cosías. Siempre fuiste tacaña, siempre ahorrando cada centavo, guardándolo para morirte y dejarme las obras. Pues ya no más. Ahora Valentín y yo tenemos el control y tú vas a hacer exactamente lo que te digamos. Valentín se acercó a mí con pasos lentos, calculados. Se inclinó hasta quedar a la altura de mi rostro y con voz glacial dijo: escúchame bien, Hortensia. Desde ahora las cosas van a cambiar. Esta es mi propiedad, mi casa. Tú vives aquí por mi generosidad. Y si quieres seguir teniendo un techo sobre tu cabeza, vas a obedecer mis reglas. Vas a cocinar, vas a limpiar, vas a lavar nuestra ropa. Vas a servirnos como la empleada que ahora eres. Y si se te ocurre hacerte la lista, si intentas ir a la policía o buscar ayuda, te juro que te echo a la calle sin nada.
A ver cuánto duras ahí afuera a tu edad, sin dinero, sin familia. Nadie va a creerte, nadie va a ayudarte. Los papeles están en orden, todo es legal. Así que acostúmbrate a tu nueva vida. Me quedé paralizada sin poder articular palabra. Miré a Beatriz buscando algún rastro de la niña dulce que había criado de la hija que me abrazaba cuando tenía pesadillas de la joven que me decía cuánto me amaba. Pero esa persona ya no existía. En su lugar había una mujer que me miraba con frialdad, con resentimiento, con un desprecio que me helaba la sangre. Valentín dio un paso atrás y señaló hacia la cocina. Anda, vete a preparar la cena. Queremos pollo asado con papas. Y que esté listo en 1 hora. Muévete. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme, pero obedecí. Caminé hacia la cocina sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba con cada paso. Esa noche, mientras cocinaba, las lágrimas caían sobre la tabla de picar mezclándose con los vegetales que cortaba. Mis manos se movían por inercia pelando papas, sazonando el pollo, encendiendo el horno. Pero mi mente estaba en otro lugar, recordando los sacrificios que había hecho por Beatriz. Recordaba las noches sin dormir cuando ella era bebé y lloraba con fiebre. Las veces que me salté comidas para que ella tuviera suficiente. Los trabajos extra que tomé limpiando casas ajenas, cosiendo ropa, lavando pisos, para pagarle la escuela, los libros, el uniforme. Todo eso ¿para qué? Para que ahora me mirara como si fuera basura. Serví la cena en la mesa del comedor. Valentín y Beatriz se sentaron como reyes mientras yo permanecía de pie esperando órdenes. La comida está fría, dijo Valentín después de probar un bocado. Llévala de vuelta y caliéntala bien. Y tráeme una cerveza. Yo obedecí sin decir nada. Tomé su plato, regresé a la cocina, lo calenté en el horno y le serví su cerveza. Cuando regresé, Beatriz me miró con fastidio. Mamá, pareces una estatua ahí parada. Vete a la cocina y come ahí. No queremos verte mientras cenamos. Me retiré sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Los días siguientes fueron un infierno. Valentín me despertaba a las 5 de la mañana golpeando la puerta de mi habitación. Levántate, holgazana, gritaba, hay mucho que hacer. Yo me levantaba con el cuerpo adolorido, las articulaciones rígidas, los huesos cansados. A mis 65 años cada movimiento era un esfuerzo, pero no tenía opción. Limpiaba toda la casa, trapeaba los pisos, sacudía los muebles, lavaba los baños. Luego preparaba el desayuno para ellos. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja, recién exprimido, café. Ellos comían sin siquiera mirarme, sin un gracias, sin un gesto de reconocimiento. Yo comía las sobras en la cocina de pie junto al fregadero. Beatriz se había vuelto aún más cruel que Valentín. Me daba órdenes constantemente. Lava mi ropa, plancha mis vestidos, limpia mi habitación, organiza mi closet. Y lo quiero impecable, mamá, porque si encuentro un solo error vas a repetirlo todo. A veces yo intentaba hablar con ella, intentaba recordarle los buenos momentos que habíamos compartido. Beatriz, hija mía, por favor, decía con voz suplicante, podemos hablar, podemos arreglar esto. Ella me cortaba de inmediato. No tenemos nada de qué hablar. Tú ya no eres mi madre, eres mi sirvienta. Así que cállate y haz tu trabajo. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a Valentín hablando por teléfono. Estaba en el portal fumando un cigarro y no se dio cuenta de que yo podía oírlo. Si todo salió perfecto, decía con tono satisfecho, la vieja cayó como una tonta. Ahora la propiedad es mía y puedo hacer lo que quiera con ella. Estoy pensando en vender algunas hectáreas, hay un comprador interesado que ofrece $300,000. Imagínate eso. Dinero fácil. Y lo mejor es que es completamente legal. Ella firmó todo. Hizo una pausa escuchando a la persona del otro lado. Luego rió. No va a hacer nada. La tengo amenazada. Sabe que si abre la boca la echo a la calle. Además, ¿quién le va a creer? Es una vieja sin educación, sin recursos. Nadie le va a hacer caso. Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Rabia contra Valentín, contra Beatriz, contra mí misma, por haber sido tan ciega, tan confiada. Pero junto con la rabia también sentía algo más. Determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían el legado de mi padre. No iba a dejar que me trataran como basura. Tenía que encontrar una manera de recuperar lo que era mío. Pero debía ser inteligente. Si actuaba impulsivamente, si mostraba resistencia abierta a Valentín, cumpliría su amenaza.
Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién recurrir. Esa noche, después de que Valentín y Beatriz se fueron a dormir, me quedé despierta en mi pequeña habitación. Había sido relegada al cuarto de servicio, un espacio diminuto con una cama estrecha, un buró viejo y una ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Pensé en Rubén, el abogado de mi padre. Él había estado presente en el funeral, me había dado sus condolencias, me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal no dudara en buscarlo. En ese momento no pensé que lo necesitaría. Ahora era mi única esperanza. El problema era cómo contactar a Rubén sin que Valentín y Beatriz se dieran cuenta. Ellos controlaban todo. Mi teléfono celular me lo habían quitado el segundo día después de la revelación. No tienes necesidad de hablar con nadie, me había dicho Valentín arrebatándomelo de las manos. No podía salir de la hacienda sin permiso. Las llaves del portón principal estaban siempre con Valentín. Me sentía como una prisionera en mi propia casa, la tierra donde había nacido, donde había crecido, donde pensé que pasaría mis últimos años en paz. Pero no me iba a rendir. No podía rendirme. Durante el día fingía sumisión. Cumplía con todas las tareas que me asignaban sin protestar, sin levantar la mirada. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba. Me mordía la lengua cuando Valentín me insultaba, cuando Beatriz me trataba con desdén. Tragaba mi orgullo, mi dolor, mi humillación. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo pensaba, yo planeaba. Observaba cada detalle de sus rutinas. Valentín salía todos los martes y jueves por la tarde, decía que iba a reuniones de negocios. Beatriz los miércoles iba al salón de belleza en el pueblo, pasaba horas ahí haciéndose las uñas, el cabello, tratamientos faciales. Gastaba dinero que antes yo ahorraba con tanto sacrificio, ahora lo despilfarraba sin pensarlo dos veces. Una mañana, mientras limpiaba la oficina que Valentín había establecido en lo que antes era el estudio de mi padre, encontré algo. Entre los papeles desordenados sobre el escritorio había un sobre abierto. Miré hacia la puerta asegurándome de que nadie venía. Con manos temblorosas tomé el sobre y leí su contenido. Era una carta de un banco confirmando la apertura de una línea de crédito de $500,000 usando la hacienda como garantía. $500,000. Valentín estaba endeudando mi propiedad. Si no pagaba esa deuda, el banco podría ejecutar una hipoteca, quedarse con todo. Sentí que el pánico me invadía, pero rápidamente lo controlé. Saqué mi viejo teléfono celular que había escondido bajo el colchón de mi cama, lo había recuperado una noche mientras ellos dormían profundamente, y tomé fotografías de todos los documentos que pude encontrar. La carta del banco, contratos, facturas, todo lo que parecía importante. Esa tarde Beatriz anunció que saldría al pueblo. Necesito comprar ropa nueva, dijo mirándose en el espejo de la sala. Este vestido color arena ya no me gusta. Quiero algo más elegante, más caro. Valentín le dio una tarjeta de crédito. Cómprate lo que quieras, mi amor, le dijo besándola en la frente. Ahora podemos darnos esos lujos. Yo los observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada lavando los platos del desayuno. Beatriz se fue en el auto que antes era mío, un automóvil que mi esposo me había regalado años atrás. Ahora ella lo usaba como si siempre hubiera sido suyo. En cuanto Beatriz se marchó, Valentín me llamó. Hortensia, ven aquí. Fui a la sala donde él estaba recostado en el sofá viendo televisión con una cerveza en la mano. Voy a salir en una hora, dijo sin mirarme. Quiero que prepares enchiladas para la cena. Y que estén listas cuando regrese. No quiero excusas. Asentí en silencio. Él se levantó, subió a su habitación y escuché el sonido de la ducha. Esta era mi oportunidad. Tenía una hora, tal vez un poco más. Corrí a mi habitación, tomé el teléfono y busqué el número de Rubén. Lo había guardado hacía meses en mi vieja agenda. Marqué con dedos temblorosos. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Por favor, contesta, susurré, por favor. Bueno, respondió finalmente una voz grave y calmada. Rubén, soy yo, Hortensia, dije casi sin aliento, la hija de don Manuel. Hubo un silencio breve. Hortensia, qué sorpresa, dijo con tono amable, ¿cómo estás? No estoy bien, Rubén, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Necesito tu ayuda urgentemente. Algo en mi voz debió alertarlo porque su tono cambió inmediatamente. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Le expliqué todo lo más rápido que pude. Le conté sobre Valentín, sobre los documentos falsificados, sobre cómo ahora estaba registrada la propiedad a su nombre, sobre las amenazas, sobre cómo me tenían prácticamente prisionera.
Rubén escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer alguna pregunta específica. Cuando terminé de hablar, él suspiró profundamente. Hortensia, esto es muy grave, dijo. Esto es fraude, apropiación indebida, posiblemente falsificación de documentos. Necesito ver todos los papeles que puedas conseguir. Necesito evidencia. Le dije que había tomado fotografías de algunos documentos. Perfecto, dijo, mándamelas por mensaje ahora mismo. Y escúchame bien, Hortensia, no les demuestres que sospechas nada. Sigue comportándote como hasta ahora, sumisa, obediente. Es importante que no sepan que estás buscando ayuda. Mientras tanto, yo voy a investigar, voy a revisar los registros públicos, voy a ver qué podemos hacer legalmente. Pero necesito tiempo. ¿Puedes resistir un poco más? Le aseguré que sí, que haría lo que fuera necesario. Gracias, Rubén, dije con voz quebrada, gracias por creerme. Siempre creí en ti, Hortensia, respondió. Tu padre fue mi mejor amigo y sé que tú eres una mujer honorable. Vamos a solucionar esto, te lo prometo. Colgué justo a tiempo. Escuché los pasos de Valentín bajando las escaleras. Guardé rápidamente el teléfono bajo mi colchón y salí de la habitación, tratando de controlar mi respiración acelerada, mi corazón que latía como tambor. Valentín pasó junto a mí sin decir palabra, tomó las llaves de su camioneta y salió. Escuché el motor arrancar, el sonido de las llantas sobre la grava del camino. Solo entonces me permití exhalar. Había dado el primer paso. Ahora solo necesitaba seguir adelante, con cuidado, con inteligencia. Los días siguientes fueron los más difíciles. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Servir desayuno, almuerzo y cena. Limpiar cada rincón de la casa. Soportar los insultos, las humillaciones, las miradas despectivas. Pero ahora había algo diferente dentro de mí. Tenía esperanza. Sabía que Rubén estaba trabajando en mi caso, que no estaba completamente sola. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Valentín comenzó a recibir visitas. Hombres trajeados que llegaban en autos lujosos. Se encerraban en la oficina durante horas discutiendo en voz baja. Yo les servía café, permanecía callada tratando de escuchar fragmentos de conversación. Una tarde escuché algo que me heló la sangre. Estamos hablando de 1.200.000 por toda la propiedad, decía uno de los hombres. Es una oferta justa considerando el mercado actual. Valentín respondió, necesito pensarlo. Es una decisión importante. Quería vender la hacienda completa. Quería deshacerse de todo el legado de mi padre, de mis recuerdos, de mi historia. Y embolsarse el dinero. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama angustiada, preguntándome si Rubén podría hacer algo a tiempo. Al día siguiente aproveché un momento en que Beatriz salió a caminar por los jardines para llamarlo nuevamente. Rubén respondió de inmediato. Hortensia, qué bueno que llamas, tengo noticias. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste?, pregunté. He estado revisando todo, dijo con tono serio, y efectivamente hay irregularidades graves en los documentos. Las firmas en algunos de los poderes no coinciden completamente con tu firma registrada. Además encontré que Valentín tiene antecedentes. Esto no es la primera vez que hace algo así. Hace 5 años estuvo involucrado en un caso similar en otro estado. Se casó con una mujer viuda, se apropió de su propiedad y desapareció. El caso nunca llegó a juicio porque la mujer retiró los cargos por miedo. Pero está todo documentado. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque había evidencia que podía ayudarme. Horror porque me di cuenta de que Valentín era un criminal profesional, un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables. Y mi propia hija era su cómplice. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Rubén hizo una pausa. Vamos a presentar una denuncia formal por fraude, dijo. Vamos a solicitar que se congelen todos los activos relacionados con la propiedad para evitar que la venda. Y vamos a pedir una investigación completa de cómo se realizaron esas transferencias. Pero Hortensia, necesito que consigas más pruebas. Necesito grabaciones de Valentín admitiendo lo que hizo. Necesito cualquier cosa que demuestre que te amenazó, que te coaccionó. ¿Puedes hacer eso? Le dije que sí, que encontraría la manera. Conseguir esas grabaciones era arriesgado, pero no tenía opción. Usé mi viejo teléfono, manteniéndolo siempre en el bolsillo de mi delantal, activando la grabadora cada vez que Valentín o Beatriz me hablaban. Grabé sus insultos, sus amenazas, sus conversaciones, donde discutían abiertamente sobre la venta de la propiedad. Una noche Valentín estaba particularmente borracho.
Había bebido whisky toda la tarde. Me llamó a la sala. «Ven acá, vieja inútil», gritó. Me acerqué con la grabadora activa oculta en mi bolsillo. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», dijo riendo. «Eres tan estúpida que firmaste tu propia condena. Pensabas que yo te amaba, que amaba a tu hija. Por favor. Beatriz es solo un medio para un fin. Y tú eres la gallina de los huevos de oro. Bueno eras. Ahora solo eres una carga». Grabé cada palabra. Su confesión embriagada, su risa despectiva, la manera en que admitía sin pudor alguno que todo había sido un plan desde el principio. Cuando terminó de hablar, me ordenó que le sirviera más whisky. Obedecí con manos temblorosas, llevándole la botella y un vaso limpio. Él ni siquiera me miró, simplemente arrebató la botella y siguió bebiendo mientras veía la televisión. Regresé a la cocina con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Revisé la grabación. Estaba perfecta. Clara, nítida, incriminatoria. Esa misma noche se la envié a Rubén junto con todas las demás que había recopilado durante los últimos días. Rubén me llamó a la mañana siguiente temprano, mientras Valentín todavía dormía la borrachera de la noche anterior. «Hortensia, esto es oro puro», dijo con voz emocionada. «Con estas grabaciones tenemos suficiente para presentar cargos criminales. Voy a contactar a la fiscalía hoy mismo. Pero necesito que estés preparada. Cuando presentemos la denuncia, las cosas van a moverse rápido. Es posible que haya una orden de arresto. Valentín va a saber que fuiste tú quien lo delató. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte?». Le dije que no tenía a nadie más. Mis únicos familiares eran Beatriz y ella me había traicionado. Rubén pensó un momento. «Está bien», dijo, «voy a hacer arreglos. Tengo una cabaña en las afueras del pueblo. Nadie la usa. Puedes quedarte ahí mientras se resuelve todo. Pero primero necesito que salgas de esa casa sin levantar sospechas». «Puedes hacerlo». Pasé todo el día pensando en cómo escapar. Valentín y Beatriz me vigilaban constantemente. No podía simplemente tomar mis cosas e irme. Necesitaba una excusa, una oportunidad. Esa oportunidad llegó 2 días después. Beatriz anunció durante el desayuno que ella y Valentín irían a la capital a reunirse con los compradores potenciales de la hacienda. «Estaremos fuera todo el día», dijo mientras untaba mermelada en su pan. «Tal vez incluso pasaremos la noche allá si las negociaciones se extienden. Tú te quedas aquí y asegúrate de que todo esté limpio cuando regresemos. Y no se te ocurra salir». Mi corazón dio un salto. Esta era mi oportunidad. Esa mañana los vi partir. Valentín conduciendo su camioneta, Beatriz a su lado, arreglada con un vestido color marfil que probablemente había costado cientos de dólares. En cuanto desaparecieron por el camino de tierra, corrí a mi habitación. Tomé una pequeña maleta y metí solo lo esencial. Algo de ropa, documentos personales, las pocas fotografías que tenía de mi padre, de mi difunto esposo, de Beatriz cuando era niña. No podía llevar mucho. Llamé a Rubén. «Ya se fueron», dije sin aliento. «Estoy lista». «Perfecto», respondió, «voy para allá. Estaré ahí en 30 minutos. Espera cerca del portón principal». Esos 30 minutos fueron eternos. Caminaba de un lado a otro revisando por la ventana cada pocos segundos, temiendo que Valentín regresara, que hubiera olvidado algo, que descubriera mi plan. Pero no apareció. Finalmente vi el auto de Rubén acercándose por el camino. Tomé mi maleta, cerré la puerta de la casa que había sido mi hogar durante toda mi vida y caminé hacia el portón. Rubén bajó del auto y me ayudó con la maleta. «¿Estás bien?», me preguntó mirándome con preocupación. Asentí, aunque sentía que me temblaba todo el cuerpo. «Estoy bien», dije, «ahora estoy bien». La cabaña de Rubén era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación, una cocina diminuta, un baño y una sala con una chimenea de piedra. «Está totalmente equipada», me dijo mientras me mostraba el lugar. «Hay comida en la despensa, leña para la chimenea. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Nadie sabe de este lugar excepto yo. Estarás segura». Le agradecí con lágrimas en los ojos. «No sé cómo pagarte todo lo que estás haciendo por mí, Rubén», dije. Él puso una mano en mi hombro. «Tu padre me ayudó cuando más lo necesitaba», respondió. «Cuando mi esposa estaba enferma y no teníamos dinero para los tratamientos, él nos prestó sin pedirnos nada a cambio. Nunca pude devolverle ese favor. Ahora puedo hacerlo ayudándote a ti. Además, esto no es solo un favor, Hortensia. Esto es justicia. Y vamos a asegurarnos de que se haga».
Esa noche dormí por primera vez en semanas sin miedo, sin temer que Valentín golpeara mi puerta en la madrugada para exigirme que me levantara, sin tener que servir a personas que me despreciaban. La cama era cómoda, las sábanas olían a lavanda y el silencio de la noche, solo interrumpido por el canto de los grillos, era reconfortante. Pero aunque mi cuerpo descansaba, mi mente no podía dejar de pensar en lo que vendría, en la batalla legal que se avecinaba, en la posibilidad de recuperar mi hacienda, en Beatriz y cómo había llegado a odiarme tanto. Rubén presentó la denuncia formal al día siguiente. Me llamó por la tarde para darme las noticias. La fiscalía aceptó el caso, dijo, están muy interesados, especialmente después de revisar los antecedentes de Valentín. Van a emitir una orden de arresto por fraude, falsificación de documentos y extorsión. También solicitaron el congelamiento inmediato de todos los activos relacionados con la hacienda. Eso significa que Valentín no podrá vender nada hasta que se resuelva el caso. Sentí un alivio inmenso. Gracias a Dios, susurré, gracias a Dios. Pero Rubén me advirtió que todavía había un largo camino por delante. Esto es solo el principio, Hortensia, dijo, el proceso legal puede tomar meses. Valentín va a contratar abogados, va a tratar de defenderse. Pero tenemos pruebas sólidas. Solo necesitas ser paciente. 2 días después, Rubén me llamó con noticias urgentes. Arrestaron a Valentín, dijo esta mañana. Fue a la oficina de registro público a intentar completar la venta y la policía lo estaba esperando. Está en custodia ahora. Beatriz también está siendo investigada como cómplice. Sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio porque finalmente estaba pagando por lo que había hecho. Pero también tristeza profunda porque mi propia hija estaba involucrada en todo esto. ¿Qué va a pasar con Beatriz?, pregunté con voz débil. Rubén suspiró. Depende de cuánto esté dispuesta a cooperar, respondió. Si testifica contra Valentín, si admite su participación, es posible que reciba una sentencia reducida. Pero eso depende de ella. Pasaron semanas. Yo permanecía en la cabaña, leyendo, cocinando, caminando por el bosque cercano, tratando de mantener la mente ocupada. Rubén me visitaba regularmente, trayéndome provisiones, actualizaciones sobre el caso, palabras de aliento. Me contó que Valentín había contratado a un abogado caro que estaba tratando de argumentar que todos los documentos eran legítimos, que yo había firmado voluntariamente. Pero las grabaciones que obtuviste destruyen esa defensa, dijo Rubén con una sonrisa, no tienen forma de explicar sus propias confesiones. Una tarde Rubén llegó con noticias inesperadas. Beatriz quiere verte, dijo. Está en la cárcel esperando la audiencia preliminar. Me pidió específicamente que te preguntara si estarías dispuesta a visitarla. Mi primer instinto fue decir que no. Después de todo lo que me había hecho, después de las humillaciones, las crueldades, la traición, no le debía nada. Pero algo dentro de mí, una pequeña parte que todavía recordaba a la niña que había criado, a la hija que alguna vez amé, me hizo dudar. ¿Qué quiere?, pregunté. No lo sé, respondió Rubén, solo dijo que necesita hablar contigo. Pensé durante largo rato. Finalmente asentí. Iré, dije, pero quiero que vengas conmigo. La cárcel era un lugar frío, estéril, lleno de puertas metálicas y guardias con expresiones severas. Me llevaron a una sala de visitas pequeña, con una mesa de metal y 2 sillas. Esperé sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo como los nervios me carcomían el estómago. Entonces entraron con Beatriz. Se veía diferente. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple, vestida con el uniforme naranja de la prisión. Parecía más joven, más vulnerable. Se sentó frente a mí sin levantar la mirada. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente ella habló. Mamá, susurró con voz quebrada, lo siento. Esas 2 palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. La miré sin saber qué decir. Lo siento mucho, continuó con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento de todo. Respiré profundo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué, Beatriz?, pregunté finalmente. ¿Por qué me hiciste esto? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque fui estúpida, respondió, porque dejé que Valentín me llenara la cabeza de mentiras. Él me convenció de que tú eras egoísta, de que nos estabas negando la vida que merecíamos. Me hizo creer que estábamos justificados en tomar lo que por derecho nos pertenecía. Pero ahora veo la verdad, mamá. Valentín nunca me amó.
Solo me usó para llegar a ti, para llegar a la hacienda. Y yo fui tan ciega, tan ambiciosa, que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Escuché sus palabras sintiendo cómo cada una se clavaba en mi corazón como astillas de vidrio. Parte de mí quería creerle, quería pensar que realmente se arrepentía. Pero otra parte, la parte que había sufrido semanas de humillación y maltrato, permanecía cautelosa, desconfiada. ¿Cómo puedo creerte, Beatriz?, pregunté después de todo lo que pasó. ¿Cómo puedo saber que esto no es solo otra manipulación? Ella levantó la mirada y vi en sus ojos algo que no había visto en meses. Dolor genuino, remordimiento real. No tienes por qué creerme, dijo con voz temblorosa. Entiendo si nunca me perdonas. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba decirte que la persona que te trató así no era yo. O tal vez sí era yo, pero la peor versión de mí misma. La versión que dejó que la codicia y la ambición destruyeran lo único que realmente importaba. Guardé silencio por un largo momento observándola. Veía en ella rastros de la niña que solía correr por los campos de la hacienda, que me pedía que le contara cuentos antes de dormir, que me abrazaba cuando tenía miedo a las tormentas. Pero también veía a la mujer que me había llamado sirvienta, que había permitido que su esposo me tratara como basura, que había conspirado para robarme todo. ¿Qué es lo que quieres de mí, Beatriz?, pregunté finalmente. Ella tragó saliva. Mi abogado dice que si testifico contra Valentín, si cuento todo lo que sé sobre sus planes, mis cargos podrían reducirse, respondió, pero yo no quiero hacerlo solo por eso. Quiero hacerlo porque es lo correcto. Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo, mamá. Quiero intentar enmendar, aunque sea un poco, el daño que causé. Miré a Rubén, que había permanecido en silencio junto a la puerta. Él asintió levemente, dándome a entender que el testimonio de Beatriz sería valioso para el caso. Respiré profundo. Si realmente quieres ayudar, dije con voz firme, entonces cuenta toda la verdad. No ocultes nada. Y entiende que esto no borra lo que hiciste. No significa que todo vuelva a ser como antes. Beatriz asintió rápidamente. Lo sé, mamá, lo sé. Solo quiero tener la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. La visita terminó poco después. Cuando salí de la cárcel me sentía exhausta, emocionalmente agotada. Rubén me llevó de regreso a la cabaña en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo lo que había ocurrido. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Rubén trabajaba incansablemente reuniendo más evidencia, organizando documentos, preparando la estrategia legal. Beatriz cumplió su palabra y comenzó a cooperar con las autoridades. Reveló detalles que yo desconocía. Me contó cómo Valentín había planeado todo desde antes de conocerla. Como la había investigado, había descubierto que era hija única de una mujer viuda con propiedades. Cómo se había acercado a ella deliberadamente, fingiendo un encuentro casual en un café. Todo había sido calculado meticulosamente. También reveló que Valentín tenía deudas de juego enormes. Debía más de $200,000 a gente peligrosa. Necesitaba dinero rápido y la hacienda era su boleto de salida. Planeaba vender la propiedad, embolsarse el dinero, pagar sus deudas y desaparecer, dejando a Beatriz atrás. Ella nunca había sido parte de su futuro, solo una herramienta desechable. Cuando Beatriz descubrió esto, finalmente abrió los ojos a la realidad de quién era realmente el hombre con quien se había casado. La audiencia preliminar se llevó a cabo un mes después de mi escape de la hacienda. Tuve que testificar. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Estar en esa sala llena de gente extraña, con Valentín sentado a pocos metros mirándome con odio puro en sus ojos. Pero me mantuve firme. Conté mi historia desde el principio. La muerte de mi padre, la confianza que deposité en Valentín, las firmas que me hizo hacer sin entender completamente lo que significaban. Las amenazas, la humillación, el trabajo forzado. Hablé con voz clara, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento. El abogado de Valentín intentó desacreditarme. Sugirió que yo estaba senil, que no recordaba bien las cosas, que había firmado los documentos voluntariamente y ahora me arrepentía. Pero entonces Rubén presentó las grabaciones. La sala se llenó con la voz de Valentín admitiendo el fraude, riéndose de mi ingenuidad, alardeando de cómo me había engañado. El rostro del juez se endureció con cada palabra. Cuando terminó la reproducción, el abogado de Valentín ya no tenía argumentos. La evidencia era irrefutable. Beatriz también testificó. Habló sobre cómo Valentín la había manipulado, cómo le había prometido una vida de lujo si lo ayudaba con su plan. Admitió su participación sin intentar minimizar su culpa.
Dijo que había actuado por codicia, por resentimiento hacia una vida que consideraba mediocre. Lloró mientras hablaba, pero no pidió lástima. Solo dijo la verdad. Vi cómo Valentín la miraba con desprecio desde su asiento. Para él ella ahora era una traidora. Pero para mí empezaba a ser algo diferente. No la perdonaba todavía, tal vez nunca la perdonaría completamente, pero podía ver que estaba intentando hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde. El juez escuchó todos los testimonios, revisó todas las pruebas y al final de la audiencia tomó su decisión. Basándome en la evidencia presentada, declaró con voz solemne: encuentro causa suficiente para proceder con los cargos criminales contra el señor Valentín Ochoa por fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos y extorsión. El acusado permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Además, ordeno el congelamiento inmediato y total de todos los activos relacionados con la propiedad en disputa hasta que se resuelva el caso civil correspondiente. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era solo el primer paso, pero era un paso importante. Después de la audiencia, Rubén me explicó lo que seguía. Ahora viene el juicio civil, dijo, para recuperar oficialmente la propiedad. Pero con toda la evidencia que tenemos y con el testimonio de Beatriz, es casi seguro que ganaremos. Valentín ya perdió. Solo es cuestión de tiempo. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Él se encogió de hombros. Tal vez 3 o 4 meses, respondió. El sistema legal no es rápido, pero eventualmente llegaremos al final. Podía esperar 3 o 4 meses. Había esperado 65 años para tener paz. Unos meses más no significaban nada. Durante ese tiempo permanecí en la cabaña. Rubén me visitaba regularmente, trayéndome noticias sobre el progreso del caso. Valentín intentó varias tácticas desesperadas. Su abogado presentó mociones tratando de suprimir las grabaciones, argumentando que habían sido obtenidas sin consentimiento. Pero el juez las rechazó todas. En casos de fraude y extorsión, explicó el juez, las víctimas tienen derecho a documentar las amenazas y confesiones de sus agresores. Las grabaciones son admisibles. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. Su juicio se había llevado a cabo por separado y gracias a su cooperación había recibido una sentencia de 2 años de libertad condicional más servicios comunitarios. No iría a prisión. Mamá dijo cuando contesté el teléfono: acaban de darme la sentencia. Voy a salir. Sentí emociones encontradas. Alivio porque no pasaría años en la cárcel. Incertidumbre sobre qué significaba esto para nuestra relación. Me gustaría verte, continuó, si tú quieres verme. No espero que me perdones, solo quiero empezar a reconstruir lo que destruí. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella lo entendió. Lo sé, mamá, respondió, tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que lo siento de verdad y que voy a pasar el resto de mi vida intentando demostrártelo. El juicio civil finalmente llegó 4 meses después de la audiencia preliminar. Fue más breve de lo que esperaba. Rubén presentó montañas de evidencia. Los documentos falsificados, las grabaciones, el testimonio de Beatriz, los antecedentes criminales de Valentín. El abogado de Valentín apenas pudo montar una defensa. Argumentó tecnicismos, detalles menores, pero nada sustancial. El juez escuchó ambas partes durante 2 días. Luego se tomó una semana para deliberar. Cuando regresamos para escuchar el veredicto, sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. El juez entró, todos nos pusimos de pie. Él se sentó, revisó sus notas y comenzó a hablar. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, dijo: he llegado a la conclusión de que el señor Valentín Ochoa obtuvo la propiedad de la señora Hortensia mediante fraude, coerción y falsificación de documentos. Los poderes notariales que utilizó fueron obtenidos bajo falsos pretextos y las transferencias de propiedad realizadas con base en esos poderes son por lo tanto nulas e inválidas. Hizo una pausa y me miró directamente. Por lo tanto, ordeno que la propiedad conocida como Hacienda San Rafael sea devuelta inmediatamente y en su totalidad a su legítima propietaria, la señora Hortensia. Además, el señor Ochoa deberá pagar daños y perjuicios por un monto de $100,000 por el sufrimiento emocional causado, así como todos los costos legales del proceso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Lo había logrado. Había recuperado mi hacienda, mi hogar, el legado de mi padre. Rubén me apretó el hombro con una sonrisa enorme. Lo logramos, Hortensia, susurró, lo logramos. Miré hacia donde estaba Valentín. Su rostro estaba rojo de furia.
Intentó levantarse de su asiento como si fuera a protestar, pero los guardias lo detuvieron. «Esto no termina aquí», gritó mientras lo sacaban de la sala. «Te arrepentirás de esto, vieja estúpida». Pero sus palabras ya no me afectaban. Ya no tenía poder sobre mí. Salí del juzgado sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El sol brillaba con fuerza ese día y el aire fresco llenaba mis pulmones con una sensación de renovación. Rubén caminaba a mi lado, sonriendo orgulloso. «Sabía que tu padre estaría feliz», dijo mirándome con calidez. «Peleaste por lo que era tuyo y ganaste». Le agradecí nuevamente por todo lo que había hecho por mí. «Sin ti estaría perdida, Rubén», dije con sinceridad. «No sé cómo pagarte». Él negó con la cabeza. «Ver justicia hecha es suficiente pago», respondió. «Además, ahora viene la mejor parte. Recuperar tu hogar». Los trámites legales para recuperar físicamente la propiedad tomaron 2 semanas más. Durante ese tiempo, Valentín fue trasladado a prisión para cumplir su sentencia de 8 años por fraude y falsificación. Me enteré de que sus acreedores, los hombres a quienes debía dinero del juego, también lo estaban buscando. Su vida estaba completamente destruida. Parte de mí sentía lástima por él, pero esa parte era muy pequeña. Había elegido su camino y ahora pagaba las consecuencias. El día en que finalmente pude regresar a la hacienda fue agridulce. Rubén me acompañó. Cuando el auto se detuvo frente al portón principal, me quedé sentada unos momentos mirando la casa. Se veía igual que siempre, pero todo era diferente. Esta ya no era la casa donde había vivido prisionera. Era mi hogar nuevamente. Bajé del auto lentamente y caminé hacia la entrada. Las llaves temblaban en mis manos cuando abrí la puerta. Adentro todo estaba desordenado. Valentín había dejado sus pertenencias esparcidas por todas partes. Botellas vacías de alcohol, ropa sucia, documentos arrugados. Beatriz había recogido sus cosas días antes, pero no había limpiado nada. Caminé de habitación en habitación, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Esta casa había visto tanto dolor, tanta traición. Pero también había sido testigo de momentos felices, de risas, de amor. Y volvería a hacerlo. Pasé los siguientes días limpiando. Tiré todo lo que pertenecía a Valentín. Su ropa, sus papeles, sus recuerdos. Limpié cada superficie, lavé cada ventana, barrí cada rincón. Quería borrar cualquier rastro de su presencia. Rubén me ayudó trayendo cajas para empacar las cosas que donaría. Mientras trabajábamos, hablábamos de todo. De mi padre, de los viejos tiempos, de los planes que tenía para el futuro. Una tarde, mientras organizaba la cocina, escuché un auto acercándose. Miré por la ventana y vi a Beatriz bajando de un taxi. Mi corazón se aceleró. No la había visto desde el juicio. Salí al portal y nos quedamos mirando una a la otra sin saber qué decir. Finalmente ella rompió el silencio. «Vine a ayudarte», dijo con voz suave, «si me lo permites. No espero nada a cambio, solo quiero ayudar». La observé durante largo rato. Veía sinceridad en sus ojos, pero también veía el peso de la culpa que cargaba. «Está bien», dije, «finalmente puedes ayudar». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá», susurró. Trabajamos juntas en silencio durante horas. Ella limpiaba, yo organizaba. No hablamos mucho al principio. El aire entre nosotras estaba lleno de cosas no dichas, de heridas que aún sangraban. Pero gradualmente, conforme pasaban las horas, comenzamos a hablar. Pequeñas conversaciones sobre dónde poner las cosas, sobre qué tirar y qué guardar. Nada profundo todavía, pero era un comienzo. Al caer la tarde, Beatriz preparó café. Nos sentamos en el portal como solíamos hacer antes de que todo se derrumbara. El silencio ya no era tan incómodo. «Mamá», dijo ella, finalmente rompiendo la calma, «nunca podré devolverte el tiempo que te robé ni borrar el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de lo que hice. Cada día deseo poder regresar y tomar decisiones diferentes». La miré sin decir nada. «Sé que no merezco tu perdón», continuó, «pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarlo. Voy a demostrarte que puedo ser la hija que siempre debí ser». Le dije que el perdón no llegaría de la noche a la mañana. Que necesitaba tiempo, que necesitaba verla cambiar realmente, no solo con palabras, sino con acciones. Ella lo entendió. «Trabajaré todos los días para demostrártelo», prometió. Y así comenzó un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Beatriz venía a la hacienda varias veces por semana. Ayudaba con las tareas, conversábamos poco a poco.
No volvimos a ser lo que éramos antes, tal vez nunca lo seríamos. Pero estábamos construyendo algo nuevo. Algo basado en honestidad, en responsabilidad, en el reconocimiento del daño causado. Contraté de nuevo a don Ezequiel, el cuidador que Valentín había despedido. El anciano regresó con lágrimas de alegría. Doña Hortensia dijo abrazándome, sabía que usted volvería, sabía que recuperaría su tierra. Su presencia me reconfortaba. Él conocía la hacienda mejor que nadie y juntos comenzamos a restaurarla, a devolverle la vida que había tenido antes. Los campos volvieron a florecer. Las cercas fueron reparadas. Los establos limpiados. Poco a poco la hacienda recuperaba su esplendor. Y yo también me sentía renacer. Las arrugas en mi rostro parecían menos profundas. Mis pasos eran más firmes. Había sobrevivido a la tormenta más terrible de mi vida y había salido victoriosa. No sin cicatrices, pero más fuerte. Las noches ya no me llenaban de miedo, sino de paz. Dormía en mi propia cama, en mi propia casa, sin temer a nadie. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Los meses pasaron y la vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo. Cada mañana me despertaba con el canto de los gallos y el aroma del café que preparaba en la cocina, que volvía a ser mía. Don Ezequiel llegaba temprano para atender los animales y revisar las cercas. Yo pasaba las mañanas en los jardines que mi padre había plantado, podando las flores, regando las plantas, sintiendo la tierra bajo mis manos. Ese contacto con la naturaleza me sanaba de maneras que las palabras no podían explicar. Beatriz cumplió su promesa. Venía regularmente y trabajábamos juntas en silencio o conversando sobre cosas simples. Nunca hablábamos de Valentín. Ese capítulo estaba cerrado y ninguna de las dos quería revivirlo. En cambio hablábamos del presente y del futuro. Ella había conseguido un trabajo en una tienda del pueblo. No ganaba mucho, pero era honesto y eso le daba dignidad. Me contaba sobre sus días, sobre los clientes, sobre sus compañeros de trabajo. Yo la escuchaba sin juzgar, viendo cómo poco a poco se transformaba en alguien diferente. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, Beatriz me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente?» Dejé de picar las verduras y la miré. Su rostro mostraba vulnerabilidad verdadera. Pensé cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, Beatriz», dije con honestidad, «el perdón no es algo que pueda forzar. Viene cuando viene. Pero lo que sí puedo decirte es que veo tu esfuerzo. Veo que estás tratando de cambiar, de ser mejor. Y eso significa algo para mí». Ella asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Es suficiente por ahora», susurró, «es más de lo que merezco». Rubén seguía visitándome ocasionalmente. Traía documentos que necesitaban mi firma, actualizaciones sobre asuntos legales menores, o simplemente venía a tomar café y conversar. Me había convertido en algo más que su cliente. Éramos amigos unidos por la memoria de mi padre y por la batalla que habíamos peleado juntos. Una tarde me trajo noticias sobre Valentín. Recibió más cargos, dijo, aparentemente estafó a otras 2 mujeres en estados diferentes. Las autoridades están consolidando todos los casos. Probablemente nunca saldrá de prisión. Asentí sin sentir nada particular. Valentín ya era parte del pasado, una sombra que se desvanecía con cada día que pasaba. La hacienda comenzó a generar ingresos nuevamente. Vendí parte de la cosecha de maíz y frijol que don Ezequiel había cultivado. No era mucho dinero, pero era suficiente para mantener la propiedad y vivir con dignidad. También empecé a rentar 2 de las habitaciones a viajeros que buscaban un lugar tranquilo para quedarse. La hacienda estaba en una ubicación hermosa y pronto corrió la voz. Turistas llegaban buscando escapar del ruido de la ciudad. Yo los recibía con calidez, les preparaba comidas caseras, les contaba historias sobre la región. Algunos se quedaban solo una noche, otros una semana. Todos se iban con sonrisas y promesas de regresar. Una familia en particular me conmovió profundamente. Eran una pareja joven con una niña de 5 años. La pequeña se llamaba Sofía y me recordaba a Beatriz cuando era niña. Tenía esa misma risa cristalina, esa misma curiosidad infinita. Sofía pasaba horas siguiéndome por la hacienda, haciendo 1000 preguntas sobre las flores, los animales, las montañas. Sus padres me agradecían por la paciencia que tenía con ella. Pero yo era quien debía agradecer. Esa niña me devolvía algo que pensé haber perdido para siempre: la capacidad de disfrutar la inocencia infantil sin sentir dolor.
El día que la familia se fue, Sofía me abrazó fuerte. «Voy a extrañarte, abuela Hortensia», dijo. El término abuela me llegó al corazón. No era mi nieta, pero en ese momento sentí ese amor puro que solo los niños pueden inspirar. Le prometí que siempre sería bienvenida en la hacienda. Su familia regresó 2 meses después, y luego otra vez 3 meses después de eso. Se convirtieron en visitantes regulares, y yo esperaba sus visitas con alegría. Beatriz conoció a Sofía en una de esas visitas. Vi cómo mi hija observaba a la niña jugar, cómo su expresión se suavizaba. Después de que la familia se retiró a su habitación, Beatriz me dijo: «Mamá, algún día me gustaría tener hijos. Pero tengo miedo de no saber ser buena madre, de cometer los mismos errores». La miré con ternura. «Todos cometemos errores, Beatriz», respondí, «lo importante es aprender de ellos. Tú has aprendido más en estos meses que muchas personas en toda su vida. Cuando llegue el momento serás una buena madre porque conoces el valor de lo que se puede perder». Las estaciones cambiaron. Llegó el invierno con sus noches frías y sus mañanas neblinosas. Encendía la chimenea por las noches y me sentaba a tejer o leer. A veces Beatriz se quedaba a dormir y nos sentábamos juntas frente al fuego, compartiendo el silencio cómodo que solo existe entre personas que han atravesado tormentas juntas. No hablábamos mucho en esos momentos. No era necesario. La presencia mutua era suficiente. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Beatriz me dijo: «Mamá, gracias por darme una segunda oportunidad. Muchas personas no lo habrían hecho». La miré y vi a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una mujer más humilde, más consciente, más humana. «No lo hice solo por ti», dije suavemente, «lo hice también por mí. Porque guardar rencor solo me habría envenenado. Elegí sanar y parte de esa sanación incluía darte espacio para que tú también sanaras». Ella asintió, limpiándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. La primavera llegó trayendo consigo nuevos comienzos. Los árboles florecieron, los pájaros regresaron y la tierra se llenó de colores vibrantes. Contraté a 2 trabajadores jóvenes del pueblo para ayudar con las labores más pesadas de la hacienda. Eran hermanos huérfanos que necesitaban trabajo. Les di empleo, casa y comida. Ellos trabajaban duro, con gratitud y dedicación. Ver cómo la hacienda volvía a ser un lugar lleno de vida, de trabajo honesto, de gente buena, me llenaba de satisfacción profunda. Cumplí 66 años en primavera. Beatriz organizó una pequeña celebración. Invitó a Rubén, a don Ezequiel, a los 2 hermanos que trabajaban conmigo. Preparó mi comida favorita: enchiladas verdes, arroz, frijoles. Había un pastel sencillo con velas. Cuando soplé las velas, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí riquezas ni juventud. Pedí paz, continua salud para seguir disfrutando mi tierra y la fortaleza para perdonar completamente algún día. La vida continuó su curso tranquilo en la hacienda. Los huéspedes seguían llegando, dejando buenas reseñas en internet, recomendando el lugar a sus amigos. Pronto tuve que establecer un sistema de reservaciones porque había más solicitudes de las que podía atender. Beatriz me ayudaba a administrar las reservas, a cambiar las sábanas, a preparar desayunos para los visitantes. Trabajábamos bien juntas, cada una conociendo los movimientos de la otra, encontrando un ritmo que nos funcionaba. Una mañana llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas, temiendo que fuera algo relacionado con Valentín, algún último intento de causarme problemas. Pero no era eso. La carta informaba que Valentín había renunciado a cualquier derecho sobre la propiedad de manera oficial e irrevocable. Además, el tribunal había ordenado que me pagara los $100,000 de compensación que el juez había dictaminado. El dinero ya estaba depositado en una cuenta a mi nombre. Leí la carta 3 veces sin poder creerlo. $100,000. Era una fortuna para mí. Llamé a Rubén de inmediato. ¿Es real?, pregunté, ¿o es algún tipo de error? Él se rió. «Es completamente real, Hortensia», respondió Valentín. «No tenía ese dinero, pero el Estado confiscó y vendió algunas propiedades que él había adquirido fraudulentamente en otros casos. Parte de esos fondos se destinaron a compensar a sus víctimas. Tú eres una de ellas». Colgué el teléfono y me senté en silencio, procesando la información. Ese dinero podía cambiar muchas cosas. Podía hacer reparaciones importantes en la hacienda, invertir en el negocio de hospedaje, contratar más ayuda. Las posibilidades eran infinitas. Pero antes de tomar cualquier decisión grande, hice algo que había estado posponiendo.
Fui al cementerio donde estaban enterrados mi padre y mi esposo. Hacía meses que no visitaba sus tumbas. Me arrodillé frente a la lápida de mi padre y limpié las hojas secas que se habían acumulado. Papá, susurré, finalmente recuperé la hacienda. La tierra que construiste con tanto esfuerzo está a salvo. Y voy a cuidarla como me pediste. Te lo prometo. Sentí una paz profunda invadiéndome, como si su espíritu estuviera ahí escuchándome, aprobando. Decidí usar parte del dinero para crear algo significativo. Hablé con Beatriz sobre mi idea y ella la apoyó completamente. Quería establecer un pequeño programa de becas para jóvenes del pueblo que quisieran estudiar pero no tenían recursos. Mi padre siempre valoró la educación, aunque él mismo no había tenido la oportunidad de estudiar mucho. Esta sería una manera de honrar su memoria, de asegurar que su legado fuera más que solo tierra y edificios. Contacté a la escuela local y propuse el programa. La directora, una mujer amable llamada profesora Ángela, estaba emocionada con la idea. Podemos identificar a estudiantes con buen rendimiento que necesitan apoyo financiero, dijo con entusiasmo. Esto cambiaría vidas, doña Hortensia. Establecimos un fondo inicial de $20,000, suficiente para becar a 4 estudiantes durante un año. La ceremonia de entrega de becas se llevó a cabo en la escuela. Los 4 jóvenes seleccionados subieron al estrado con sus familias. Vi lágrimas de gratitud en los ojos de sus padres, madres que trabajaban limpiando casas, padres que laboraban en el campo. Entendía perfectamente sus sacrificios porque yo había vivido esa misma vida. Uno de los becados, un joven llamado Rafael, se acercó después de la ceremonia. Gracias, doña Hortensia, dijo con voz emocionada. Esto significa que podré ir a la universidad a estudiar ingeniería. Siempre soñé con eso, pero pensé que era imposible. Usted hizo posible mi sueño. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Esto era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Saber que estaba haciendo una diferencia real en la vida de estos jóvenes me daba propósito renovado. Beatriz estaba presente en la ceremonia. La vi limpiar sus lágrimas discretamente. Después me dijo: mamá, esto es hermoso. Ojalá yo hubiera apreciado las oportunidades que tuve en lugar de desperdiciarlas, sintiendo lástima de mí misma. Puse mi mano sobre la suya. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, respondí. Mira lo que estás haciendo ahora. Estás trabajando honestamente, estás reconstruyendo tu vida. Eso también es valioso. Con el resto del dinero hice las reparaciones necesarias en la hacienda. Arreglé el techo que goteaba en la temporada de lluvias. Pinté las paredes exteriores. Renovamos los baños para los huéspedes instalando regaderas nuevas, azulejos frescos. Don Ezequiel supervisaba los trabajos, asegurándose de que todo se hiciera correctamente. La hacienda lucía mejor que nunca. Los huéspedes lo notaban y las reservaciones aumentaban. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era la familia de Sofía, la niña que me había robado el corazón meses atrás. Doña Hortensia, dijo la madre, tenemos una petición algo inusual. Van a celebrar el cumpleaños de Sofía y ella insiste en que quiere hacerlo en su hacienda. Dice que usted es como su abuela y no puede imaginar su fiesta en otro lugar. Sentí que el corazón se me derretía. Por supuesto, dije con voz emocionada, será un honor. Organizamos la fiesta para el siguiente mes. Beatriz me ayudó con los preparativos. Decoramos el jardín con guirnaldas de colores, colgamos piñatas, preparamos comida para todos los invitados. El día de la fiesta llegaron más de 20 niños con sus familias. El lugar se llenó de risas, gritos de alegría, música. Sofía corrió hacia mí en cuanto llegó, abrazándome fuerte. Gracias, abuela Hortensia, gritó emocionada, esta es la mejor fiesta del mundo. Ver a todos esos niños jugando en los jardines donde yo había jugado décadas atrás me llenaba de nostalgia dulce. La hacienda volvía a ser lo que siempre debió ser, un lugar de vida, de alegría, de familia. Beatriz jugaba con los niños, persiguiéndolos entre los árboles, riéndose libremente. Hacía tanto tiempo que no la veía reír así. La observé pensando que tal vez finalmente estábamos sanando ambas. Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido y solo quedábamos Beatriz y yo limpiando, nos sentamos exhaustas en el portal. Fue un día hermoso, dijo ella. Asentí. Lo fue, respondí. Hubo un silencio cómodo. Luego Beatriz habló nuevamente. Mamá, creo que finalmente entiendo lo que perdí cuando conspiré contra ti. No solo casi pierdo esta propiedad. Casi pierdo esto. Señaló alrededor. Los momentos simples, la paz, la capacidad de disfrutar cosas genuinas.
Estaba tan obsesionada con tener más que no valoraba lo que ya tenía. La miré y vi sinceridad absoluta en su rostro. Todos aprendemos a nuestro ritmo, dije suavemente, lo importante es que aprendiste. 1 año completo había pasado desde que recuperé mi hacienda. 1 año de sanación, de reconstrucción, de aprender a vivir nuevamente sin miedo. La primavera había regresado trayendo consigo flores nuevas y con ellas la sensación de que finalmente había cerrado el círculo. Me senté en el portal una mañana temprano observando cómo el sol iluminaba las montañas a lo lejos. Tenía una taza de café caliente entre las manos y el canto de los pájaros llenaba el aire. Este era mi lugar. Siempre lo había sido y siempre lo sería. Beatriz había continuado su transformación. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el pueblo que alquilaba con su salario. Insistía en pagar su propio camino, en no depender de mí económicamente. Eso me llenaba de orgullo. Seguía visitándome regularmente, pero ahora era diferente. Venía porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Nuestra relación se había convertido en algo nuevo. Ya no éramos exactamente lo que fuimos antes, pero éramos algo más sólido, más honesto. Habíamos aprendido que el amor verdadero a veces necesita romperse completamente para reconstruirse sobre bases más fuertes. Una tarde me confesó que había empezado a asistir a terapia. Necesitaba entender por qué tomé las decisiones que tomé, dijo mirándome con vulnerabilidad, por qué dejé que la ambición destruyera lo más importante. Mi terapeuta me está ayudando a trabajar en eso. Le dije que me parecía algo muy valiente. Reconocer que necesitamos ayuda es el primer paso hacia la verdadera sanación, respondí. Ella sonrió con tristeza. Ojalá lo hubiera hecho antes, mamá. Ojalá hubiera hablado contigo sobre mi resentimiento en lugar de dejarlo crecer hasta convertirse en algo monstruoso. Puse mi mano sobre la suya. No podemos cambiar el pasado, Beatriz, dije, pero podemos decidir cómo vivimos de ahora en adelante. El programa de becas continuaba prosperando. Los 4 estudiantes originales estaban destacándose en sus estudios. Rafael, el joven que quería estudiar ingeniería, había ganado un concurso estatal de matemáticas. Vino a contarme la noticia con ojos brillantes de emoción. Todo es gracias a usted, doña Hortensia, dijo, sin su apoyo nada de esto sería posible. Le respondí que el mérito era completamente suyo, que yo solo había abierto una puerta, pero él había sido quien caminó a través de ella. Decidí expandir el programa para incluir 2 becados más el siguiente año. La profesora Ángela estaba encantada. Está cambiando vidas, doña Hortensia, me dijo, está dejando un legado que durará generaciones. La hacienda se había convertido en un lugar conocido en la región. Las reseñas en línea eran excelentes. La gente hablaba de la tranquilidad del lugar, de la comida casera, de la calidez con la que eran recibidos. Tuve que contratar ayuda adicional. Una joven llamada Adriana del pueblo venía 3 veces por semana para ayudar con la limpieza y la cocina. Era trabajadora, alegre, siempre cantando mientras trabajaba. Me recordaba a mí misma cuando era joven, llena de energía y optimismo. Don Ezequiel, aunque ya tenía más de 70 años, seguía trabajando en la hacienda. Un día le sugerí que se retirara, que ya había trabajado suficiente. Me miró con una sonrisa. Doña Hortensia, respondió, si dejo de trabajar me muero. Esta tierra es mi vida al igual que la suya. Mientras pueda moverme seguiré aquí. Entendía perfectamente lo que quería decir. La hacienda no era solo un lugar. Era parte de nuestra identidad, de quienes éramos. Una tarde Rubén vino a visitarme con noticias. Valentín murió en prisión, dijo con tono neutral. Ataque cardíaco. Pensaron que debía saberlo. Recibí la noticia sin sentir mucho. No alegría ni tristeza. Solo un reconocimiento de que ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Descanse en paz, dije simplemente. Rubén asintió. ¿Has encontrado paz verdadera, Hortensia? Observó, eso es evidente. No muchas personas que han pasado por lo que tú pasaste logran eso. Le sonreí. Elegí la paz, respondí, podría haber elegido el rencor, la amargura. Pero eso solo me habría destruido. Preferí sanar. Sofía y su familia se habían vuelto visitantes tan regulares que les ofrecí una de las habitaciones de forma permanente a precio reducido. Aceptaron encantados. Ahora pasaban casi todos los fines de semana en la hacienda. Sofía había crecido varios centímetros y su curiosidad no disminuía. Me seguía por todas partes aprendiendo sobre las plantas, los animales, las estrellas.
Una noche, mientras observábamos el cielo estrellado juntas, me preguntó abuela Hortensia por qué las estrellas brillan. Le expliqué que eran soles muy lejanos, que su luz viajaba años para llegar hasta nosotros. Ella procesó la información con seriedad. Entonces, cuando vemos una estrella, agregó, estamos viendo el pasado. Exacto, respondí impresionada por su comprensión. Ella sonrió. Como tus recuerdos de tu papá. Él ya no está, pero su luz sigue brillando en ti. Las palabras de esa niña me conmovieron profundamente. Tenía razón. Mi padre seguía vivo en cada rincón de esta hacienda, en cada árbol que había plantado, en cada lección que me había enseñado. Y ahora yo estaba pasando esa luz a otros, a Beatriz, a los estudiantes becados, a cada persona que pisaba esta tierra y se llevaba algo de su paz. Llegó el día en que Beatriz me preguntó si podía perdonarla completamente. Estábamos sentadas en el portal viendo el atardecer. Mamá dijo con voz temblorosa, sé que he cambiado. Sé que estoy tratando de ser mejor. Pero necesito saber si algún día podrás perdonarme de verdad, si podremos volver a ser madre e hija completamente. La miré largamente. Vi en sus ojos años de arrepentimiento, de trabajo duro, de transformación genuina. Ya te perdoné, Beatriz, dije suavemente, tal vez lo hice hace meses y no me di cuenta. El perdón no llegó como un rayo. Llegó poco a poco, con cada visita tuya, con cada muestra de que realmente habías cambiado. Ella comenzó a llorar. Pasé mi brazo alrededor de sus hombros. No somos quienes éramos antes, continué, y eso está bien. Somos algo nuevo, algo que se construyó sobre cenizas, pero que por eso mismo es más fuerte. Esa noche, después de que Beatriz se fue, me quedé sola en el portal. La luna llena iluminaba los campos plateados y silenciosos. Pensé en todo el camino recorrido. Las humillaciones, el dolor, la lucha. Pero también la victoria, la sanación, el renacimiento. Había perdido mucho en el proceso. Había perdido la inocencia, la ingenuidad, la capacidad de confiar ciegamente. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado fuerza, sabiduría, la comprensión profunda de mi propio valor. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda, a flores nocturnas, a hogar. Este era mi lugar. No porque lo había heredado, sino porque lo había defendido, porque había peleado por él, porque había elegido quedarse cuando todo parecía perdido. La hacienda ya no era solo el legado de mi padre. Era mi propio legado. Y algún día, cuando ya no estuviera, sería el legado de todos aquellos cuyas vidas había tocado. Abrí los ojos y miré las estrellas. Brillaban intensamente, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz. Sonreí. Había atravesado mi propia oscuridad y había encontrado mi luz. Y esa luz seguiría brillando mucho después de que yo me fuera. Ese pensamiento me llenaba de una paz que ninguna riqueza material podría jamás comprar. Me levanté y entré a la casa. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Y yo estaría lista para recibirlo.